Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Una Idea, un Video. Hoy les voy a estar contando mi experiencia armando mi propio escritorio. Las razones de por qué lo hice: mi escritorio era bastante ancho y no podía usar a lo largo. O sea, era muy apretado el espacio que yo tenía para utilizar el escritorio y era muy ancho el escritorio. O sea, me ocupaba bastante espacio y yo no tenía tanto espacio útil. Otra de las razones es porque este escritorio ni siquiera era un escritorio, era una mesa de costura que mis papás compraron cuando yo era niño para que yo lo use como un escritorio, que para esa edad me parece que estaba bastante bien porque yo todo lo hacía no en la computadora, entonces no era algo incómodo de utilizar. Pero ahora que he pasado ya casi todo este año en clases virtuales y ahora también ciertos días estoy haciendo teletrabajo, es bastante incómodo como para estar en ese escritorio durante muchas horas. Bueno, en seguridad y salud ocupacional nos enseñan que la posición para el trabajo debe ser la posición adecuada. La espalda debe estar recta, los codos a 90 grados y los hombros bastante relajados, la mirada hacia el frente, no hacia abajo, no hacia arriba. La posición de estar sentado es bastante recta y las piernas tienen que estar, sin estar dobladas, llegar al piso estando rectas. Pensaría que es muy rígido de estar así, pero cuando tienen los elementos adecuados es cómodo. Como no tenía tanto espacio para ocupar y como yo tengo mi computadora personal y también me dieron una computadora de la oficina, a veces tenía que quitar una, ponerla sobre la cama para poder ocupar la otra. Y dije, necesito un escritorio funcional, un escritorio que sea doble para poder tener las dos computadoras en escritorio, así sea que solo esté utilizando una. Bueno, les comparto esto también porque quisiera animarles a que ustedes puedan mejorar su espacio de trabajo que tienen en casa. Esto, un escritorio entero, ya sea que lo compren, comprarlo a veces sí sale un poquito más barato, hacerlo, en mi caso era por el tamaño de mi cuarto, no encontraba un escritorio de este tamaño. Los escritorios que hay que venden son como más de oficina y son más grandes, más robustos. Pero en cuestión de precios, si nos ponemos a comparar, un escritorio pequeño no es muy caro. Si es que ustedes están encima de la mesa de la plancha, en una mesa que no es adecuada, en la mesa de su cocina, de su comedor, intenten cambiarlo a una mesa de escritorio, tanto la mesa como la silla. En este momento parecería que no está pasando nada, pero poco a poco las articulaciones empiezan a cansar, empiezan a estar muy tensionadas durante varias horas. Y esto va a ser perjudicial para su salud. Entonces yo les animo a que puedan tener un buen espacio de trabajo dentro de su casa. Y esto va a salir muchísimo más barato que después tener que pagar por rehabilitación. Que la rehabilitación del codo es bastante larga. Y solo estoy hablando del codo, que también puede ser el hombro, puede ser la muñeca, puede ser un montón de partes solo del brazo, y sin hablar de la cadera, de las piernas, de la espalda. Todo puede resultar muy caro, entonces es mejor prevenir eso. Entonces estos son a breves rasgos cómo fueron los pasos que seguí para poder armar mi escritorio. Lo primero que hice fue medir mi cuarto completamente. Yo sé modelar en 3D, sé utilizar AutoCAD. Si ustedes no lo saben hacer, usen una hoja, un papel y vayan haciéndolo a escala. Por ejemplo, 1 metro, 10 centímetros. También puse cada uno de los muebles a las distancias exactas a las que estaban. Y según el espacio que tenía, calculé un escritorio que pueda alcanzar en ese espacio y que sea con lo que yo necesitaba. Un escritorio doble que pueda ocupar un poco más de espacio. Una vez que tuve todo ese bloque en AutoCAD, después pasé al programa Inventor. En este es un poco más fácil modelar en 3D. Entonces ahí me puse a diseñar cómo quería que sea mi escritorio. Ya sabía qué medidas debía tener. Empecé por la tabla de arriba y esa iba a ser la base para todo. Todas las tablas que yo diseñé en la computadora tienen 1.5 centímetros de grosor. Y ahora venían las especificaciones para que las distancias sean las correctas. De alto, desde el suelo hasta la parte de arriba del escritorio hay 75 centímetros. Y hacia abajo hay 9.5 centímetros hasta que empieza la tabla donde va el teclado y el mouse. Aquí les dejo una foto de cómo deberían ser las medidas si ustedes trabajan parados, si ustedes trabajan sentados. Debería ser así. Entonces bueno, ya tenía casi todo el diseño. Estaba ahí comprobando que todo vaya a estar bien, tomando en cuenta también las uniones, en que una tabla es 1.5 centímetros más pequeña que la otra porque van a ir unidas de esta manera. Entonces debo considerar este espacio también para la unión. Y bueno, una vez ya tenía todo eso, empecé a medir cada una de las tablas que iba a necesitar para el corte y las volví a dibujar en AutoCAD en el tamaño de la tabla, solo para estar seguro de que sí alcanzaba. Y ya que sí alcanzaba, aproveché también para ayudarle a mi primo para hacer
un escritorio ideal para él. Él ya tenía un escritorio y lo que yo hice fue adecuar la parte del teclado porque esto es lo que le faltaba. Entonces sus manos estaban hacia arriba y sus codos siempre quedaban así colgando. Esto le va a doler después, ¿no? Va a tener mucho dolor por esa tensión que está sufriendo el codo. Y también el medir su escritorio también y cortar una tabla tomando en cuenta las rieles que iban a ir para que el escritorio entre y salga. Fui al lugar y pregunté por aglomerado, que es madera un poquito más barata. Este era aglomerado de baja densidad, era un aglomerado económico, lo cual fue algo bueno. De ahí pedí que el aglomerado sea laminado y que tenga los bordes también laminados. Este laminado que yo escogí es del de PVC, que es el más delgadito que venden, entonces eso me iba a servir para no tener que sacar las partes que no iban laminadas. Entonces ya cuando uno tiene eso, va a comprar la madera, da las medidas, ellos lo ponen en una tabla y tienen un optimizador para que todo alcance a la perfección. Y ellos ya se encargan de hacer los cortes y los cortes salen perfectos. Entonces no hay que preocuparse de nada de temas de que no va a salir como yo pensé. Sí, sale exactamente como uno pensó. Compré tornillos de madera y compré la herramienta más útil que he podido comprar. Y es un destornillador eléctrico. Y ya teniendo el dibujo en 3D y ya teniendo las tablas cortadas, fue simplemente ir viendo cuál tabla es cuál, ir midiendo las que más se parecían para ver que coincidan y después ir armando. Y agradezco mucho la ayuda de mi papá que me ayudó a armar todo este escritorio. Pero bueno, como les digo, no es necesario que ustedes se armen un escritorio, sino si tienen un escritorio y solo no tienen la bandejita, hagan esa bandejita, les va a salir bastante barato. Compren las rieles, armen esa bandejita y ya sale bastante barato y bastante simple de hacer también. Es así como quedó mi escritorio, que ahora es 100% funcional. Lo he estado usando un montón y de hecho después cambié toda la distribución de mi cuarto para que el escritorio tenga un poco más de espacio. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Denle un gran like, suscríbanse si no lo han hecho, visiten nuestras redes sociales que están en la descripción y donde subo contenido extra. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.